Nada, saludos a todos, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Por compartir este ratito, sacar este ratito con nosotros. Eh, Vamos a hablar de los estudios de caso que se nos quedaron en el simposio el mes pasado, ¿verdad? Digo, fue en abril, ¿verdad? En abril. eh, que fueron los casos, estudios de casos de Henry en los casos ortopédicos utilizando telehealth. Así que esto va a ser bien open, o sea que ustedes pueden hablar, hablen, por favor, o sea, pregunten y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible entre nosotros, porque eso es lo que queremos, o sea, que todo el mundo participe y que podamos desarrollar un intercambio de ideas. Nada, les dejo con Henry Collazo. Hola, saludos a todos que están aquí. Voy a poner la cámara por 2 minutos. Pues está prácticamente, ¿verdad? El curso de telehealth se tuvo que dar bastante rápido y sé que los casos que eran los más que quería discutir no se pudieron discutir en la dinámica que quería. Así que, pues, me ofrecí a tener esta actividad como parte de, ¿verdad? Como parte de PT Today, que siempre estamos buscando, ¿verdad? La manera de compartir conocimiento y interaccionar. Eh, Así que lo que quiero con esta presentación es que hablen, nos llevemos la contraria, discutamos, den sugerencias, pueden dar opiniones, lo que ustedes quieran. Es cuestión de que tengamos un espacio de discusión. Esto es sobre Telegel, pero la realidad es que el contenido es aplicable en persona. Eso no necesariamente porque no practiquen telemedicina, no necesariamente no va a ser de provecho. So, vamos a ver aquí. Yendo rapidito, obviamente, siempre que vemos un paciente tenemos que, ¿verdad? Decidir si lo vamos a tratar, si lo vamos a referir, si lo vamos a tratar, pero vamos a estar pendientes, si lo vamos a tratar, pero lo vamos a referir, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar esas decisiones con los pacientes, independientemente cuál sea el modo en que lo estamos viendo. Curiosamente, hay un agreement bastante alto entre estos, ¿verdad? Entre esta toma de decisión cuando se comparan el triage en persona versus en telemedicina. Tenemos que entender que la telemedicina no es para todo el mundo, igual que la terapia tradicional, pero generalmente la mayoría de los casos sí se pueden trabajar por la telemedicina. Si ustedes se ponen a pensar, quizás haciendo un poquito de introspección a lo que ustedes hacen en la clínica, son bien, bien, bien pocos los pacientes que necesitan un referido de emergencia o un referido urgente. Muchas veces, incluyendo en escenarios de acceso directo, es bien rara la vez que un paciente te llegue y lo tengas que referir de emergencia. Eso es uno de no sé cuántos. Muchas veces lo que se hace es se continúa con el paciente y se le hace un treat y refer para que busque una segunda opinión o busque algún tratamiento complementario con la terapia o porque queremos hacer un rule out de algo, pero bien rara la vez que sea una emergencia. Eh, la evidencia es bien fuerte y consistente que la mejor manera de conseguir, ¿verdad?, resultados óptimos con los pacientes es a través de estas tres cosas: la educación y el manejo propio a través de ¿verdad?, a través de la educación, las intervenciones psicosociales, y cuando me refiero a las intervenciones psicosociales, pues, ¿verdad?, darle énfasis y buscar la manera de address o de intervenir con el aspecto emocional del paciente. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros exclusivamente. También eso puede ser un treat and refer hacia otro profesional para que colabore con nosotros. Pero una vez el paciente, ¿verdad?, en la clínica, tenemos que primero evaluar ese aspecto psicoemocional y trabajarlo. Y lo podemos trabajar de diferentes maneras, a través del encouragement, de la motivación, charlas, ¿verdad? A través de las sesiones sobre el miedo al movimiento, cuáles son tus percepciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú crees que no te está permitiendo avanzar en la recuperación? O sea, todas esas cosas son intervenciones psicosociales que a veces las hacemos y no nos estamos dando cuenta. Y definitivamente, pues los ejercicios terapéuticos y la combinación de esos tres elementos es la clave para los resultados óptimos. En cuestión de los ejercicios terapéuticos, quiero hacer hincapié en que nosotros ya estamos programados a cada vez que nos llega un paciente darle ejercicios terapéuticos. Y hay ocasiones
donde no hay que darle ningún tipo de ejercicio al paciente. Y tengo un caso de eso un poquito más tarde. Muchas veces no tenemos que darle ejercicio al paciente. Muchas veces el paciente se puede quedar en las primeras dos categorías de educación, manejo propio e intervenciones psicosociales. Yo sé que es una limitación por cuestiones de, ¿verdad? De pago, porque no podemos simplemente traer un paciente a la clínica para darle esas dos intervenciones y no darle ningún tipo de ejercicio, pero es para que, ¿verdad?, tengan una reflexión sobre qué sería lo más apropiado en caso de que no estemos tomando en cuenta el aspecto financiero. Este es el modelo que yo utilizo para trabajar con mis pacientes en persona o virtual. Eh, este modelo fue creado, no me acuerdo si fue en el 2000, es un modelo que lleva muchos años y fue creado para el tratamiento de tendinopatía. Este modelo todavía se hace referencia a la literatura específicamente para tendinopatía, pero es algo que yo aplico con todos mis pacientes porque me da como un framework de dónde estoy. Simplemente me da una guía en qué parte de la rehabilitación me encuentro. Y este modelo te permite trabajar con los pacientes muchas veces cuando ni tan siquiera tengas un diagnóstico claro. Porque no la mayoría de las veces, pero muchas veces no vamos a tener un diagnóstico claro del paciente y podamos tener dos hipótesis, tres hipótesis, cuatro hipótesis en orden de prioridad, pero no vamos a saber exclusivamente qué es lo que estamos tratando y no necesariamente porque no sepamos lo que estamos tratando o podamos ponerle un nombre a esa condición, no necesariamente no debemos trabajar con ellos. Y eso no tiene nada que ver con tu expertise ni nada por el estilo. Los médicos, fisiatras, los ortopedas muchas veces no saben qué es lo que tiene el paciente de entrada y empiezan con diferentes, ¿verdad? Con diferentes tratamientos, diferentes approaches, a ver, y muchas veces a través de cómo el paciente responde a esas intervenciones o esos approaches, es que entonces llega a un diagnóstico y es prácticamente un trial and error. Si ustedes ven a veces estos pacientes mayores de espalda que a veces no saben si es la cadera, si es la espalda, si son las dos cosas, muchas veces ponen una inyección y es una inyección diagnóstica. Si le pusieron inyección en la cadera y el dolor se fue, ya prácticamente están diciendo que el dolor es de la cadera y eso no tiene nada que ver con que el médico no tenga capacidades evaluativas o que tu diagnóstico diferencial sea pobre, es que simple y sencillamente es como trabajamos. No hemos podido encontrar una forma de hacerlo mejor. Pues este modelo se trabaja primero con la educación y en la educación, pues yo siempre pongo estas cuatro preguntas que se han encontrado en la literatura que son cosas que el paciente espera. El paciente quiere saber qué es lo que está pasando con él, quiere un diagnóstico. Y aquí puedo sonar un poquito contradictorio. No necesariamente tienes que ponerle un label. Tú puedes decirle al paciente, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ejemplo, puedes decirle al paciente, basada en mi evaluación, no veo nada que me preocupe en cuestión de un hueso roto. Definitivamente estamos hablando de algo muscular, por decirte simplemente por decir un ejemplo. O podemos decir, definitivamente, ¿verdad? Por lo que estoy viendo en los síntomas y lo que, ¿verdad?, me estás verbalizando, es muy probable que estemos hablando de un problema articular. No sospecho, ¿verdad?, que haya ninguna tendinopatía o no sospecho que haya una, no sé, una bursitis. Así que entiendo que es un problema articular. Podría ser esto, esto y esto. Lo otro que el paciente quiere saber es qué puedo hacer para mejorarse. O sea, ¿qué yo puedo hacer para yo mejorarme por mi cuenta? Lo otro que el paciente quiere saber es qué tú vas a hacer por él, porque para eso está ahí, porque si tú no puedes hacer nada por él, pues entonces no está ahí. Y lo otro que ellos quieren saber es más o menos cuánto me va a tomar recuperarme. Esa pregunta es difícil, especialmente cuando no se tiene un diagnóstico específico. A mí me gusta tratar de llegar a un diagnóstico porque el diagnóstico me va a decir más o menos cuál es la progresión natural de la condición, qué debo de esperar. Si no tengo un diagnóstico específico, pues tomo en cuenta otras cosas, como por ejemplo el nivel de dolor inicial, qué ha pasado en los últimos 10 días, 2 semanas, el paciente está mejorando, empeorando, se ha quedado igual. Y a base de eso, pues o le doy un prognosis o simplemente le digo, mira, yo lo que quiero es con esto es que cada semana tú te sientas mejor. ¿Verdad? Si nosotros llegamos a un punto donde hay un plato y tú ya 10 días sintiéndote igual,
pues entonces, ¿verdad? Exploremos otras opciones. Pero mientras cada semana tú te sientas un poquito mejor, despreocupémonos para cuándo es que tú te vas cuándo es que tú te vas a recuperar 100%. Eh, Izali, ¿quieres? sí, quería decir algo bien importante que tú dijiste, que es perfecto. En la primera pregunta de qué me pasa, ¿verdad? Es que tú dijiste, pues mira, se dice pues que no se ve que tienes una fractura, que no se... Y eso debe ser una regla en terapia física. Cuando tú estás hablando con un paciente, la terminología que tú usas tiene que ser bien importante, o sea, no meterle miedo y siempre empezar por lo bueno. No matter Ujú, what, empieza siempre por lo bueno. Como dijo Henry, mira, pues no se ve que tienes una ruptura de algo, no se supone, no se ve que tienes esto, no se ve esto, el disco se ve, la espina está bien estable, no se ve que tiene una estabilidad, cosas así. Porque si tú empiezas con lo malo, el paciente se va a friquear no matter what. Así que siempre es bien importante, como dice él, empiecen con, y es lo mismo con las imágenes. Si ustedes se ven con las imágenes, los ponen uno, dos, tres, cuatro. El primer punto es el punto más importante. El segundo punto es el segundo punto más importante. El último punto es algo bien menos importante. Así que es bien importante eso cuando tú estás hablando con el paciente, saber usar las palabras y siempre estar lo más positivo para que el paciente se siente cómodo cuando está hablando contigo. Dale, eh, Henry, sorry. Algo- No, no, adelante. Algo que yo he visto, esto es mi experiencia, ¿verdad? Algo que yo he visto con los pacientes es que yo por lo menos yo discuto con ellos mi razonamiento clínico y les digo, Mm, yo no creo que sea esto, por esto y por esto y por esto, tampoco creo que sea esto, por esto, por esto, por esto. Por lo que estoy viendo, yo estoy entre esto y esto. Lo que yo voy a hacer contigo es esto. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer contigo, vamos a trabajar esto, nos vemos la semana que viene, vamos a ver cómo te sientes y de ahí partimos. Pero yo creo que esa discusión del por qué yo no estoy seguro, o el por qué estoy seguro, o en qué estoy entre una cosa y la otra, le demuestra a la persona que yo sé lo que estoy haciendo. Porque exacto. es lo mismo, imagínense la misma dinámica, pero decirle al paciente, la realidad es que no estoy seguro qué es lo que tiene. Y ya, no decir más nada. Ese paciente se va a quedar con muchas dudas sobre ti porque no sabe cuál es tu pensamiento, ni tu análisis, ni razonamiento. Y la literatura lo dice, que los clínicos que son honestos son percibidos por los pacientes como, o sea, el clínico que lo sabe todo no es percibido por el paciente como alguien que de verdad lo sabe todo. Incluso cuando tú le demuestras al paciente que tú tienes tus dudas y que tú las, como te digo, las enfrentas y te muestras cómodo trabajando ante esas incertidumbres, ellos valoran mucho eso. So, esta es la parte más importante prácticamente de la rehabilitación, el unloading y el reloading, que es el manejo de cargas, por decirlo así. Y como les dije, estas son cosas bien básicas que todo el mundo hace todos los días en la clínica, pero a mí me gusta verlo así porque me da como estructura. Vamos a suponer que el paciente llega con un dolor en descanso, un dolor increíble, todo le duele. Pues es un paciente que yo lo voy a poner en la categoría de unloading. ¿Y cómo lo voy a unload? Pues de diferentes maneras. Descanso activo, hielo, eleva la pierna, elimina esto del gimnasio, deja de correr por una semana, limítate esto por 10 días, porque está en una fase donde no importa lo que yo le haga, le va a doler. Ya tan siquiera tiene dolor en descanso. So, yo voy a tratar de, a través de la educación, teniendo en cuenta que estos son casos virtuales, a través de la educación, yo voy a buscar unload el tejido. Vamos a suponer que no tengo un diagnóstico claro, pero basado en mi hipótesis, quizás yo al menos puedo diferenciar si es músculo, tendón, hueso. Y basado en eso, voy a buscar intervenciones que le den un alivio. No necesariamente tengo que tener el diagnóstico a este momento. El paciente está bien adolorido. Vamos a calmar el área. Vamos a hacer que ese dolor centralice o se reduzca. Y vamos a hablar la semana que viene. Que quizás la semana que viene, una vez ya ese dolor esté centralizado, reducido, más calmado, quizás puedo tener un diagnóstico específico versus el paciente que me llega y me dice, no, a mí solamente me duele cuando yo corro o solamente me duele después que camino 15 o estoy de pie 3 horas en el trabajo, pues ya yo sé que eso es un paciente que yo puedo poner en la categoría de reloading. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a fortalecer progresivamente, voy a introducir movimientos o actividades
progresivamente. Y eso no es estático porque un paciente hoy puede estar en on-loading, mañana lo voy a reload, el sábado lo voy a reload, el domingo lo voy a reload, el lunes lo voy a reload y el martes lo reload too much, combinó los ejercicios con otra actividad, está en un dolor significativo, pues ya yo sé que entonces el miércoles yo le voy a hacer al paciente, vamos a descansar, lo voy a mover a unloading para que vuelva al baseline. Una vez el paciente vuelva al baseline, pues lo voy a mover a reloading y voy a seguir reloading hasta que lo lleve hacia donde él quiere llegar. Y la prevención. Aquí es, ¿verdad? Esto es un tema que esto siempre Lizardi lo menciona sobre, ¿verdad? Si en realidad podemos prevenir, ¿verdad? Un re-injury o una exacerbación. Y la realidad es que, pues la palabra, ¿verdad? Prevención es una palabra como que da mucho compromiso. Eh, no creo que podamos, ¿verdad? Prevenir necesariamente una lesión. Muchas veces nosotros address la prevención con un programa de ejercicio, con un home exercise program. Y yo tengo muchísimas eh, opiniones contradictorias sobre el exercise program. Y esto es un slide del curso. Ya se sabe que el factor de riesgo número uno es una lesión previa. Y prácticamente independientemente de donde sea, pues si ya tú te lesionaste, ya tú estás más, en más riesgo de lesionarte que una persona que nunca haya tenido una lesión. La data sobre si un programa de ejercicio luego del alta de terapia física reduce el riesgo de una lesión es prácticamente desconocido. Yo no, por lo menos no he podido encontrar un estudio que haga esa comparación. Y tenemos que tener mucho cuidado con el palabreo de cómo nosotros le vendemos al paciente el Home Exercise Program cuando se va de alta, porque yo estoy seguro que todos ustedes han tenido pacientes que les llegan a ustedes y tienen un papel de cuello, un papel de espalda, un papel de rodilla, diferentes terapistas, y hay pacientes que lo hacen todos, porque ellos entienden que si ellos no hacen el Home Exercise Program, el dolor de cuello va a volver, el dolor de espalda va a volver, el dolor de rodilla va a volver, y esa no es la realidad. So, mi recomendación, y esto es algo que yo he adoptado con el tiempo, una vez el paciente ya esté en una etapa estable o esté completamente recuperado, yo trato de que el paciente escoja una actividad física de su preferencia y que vaya a hacer el ejercicio. Muchas veces le digo al paciente, mira, escoge uno o dos ejercicios, del más que te guste, el más que tú sientas que te ayuda, el más que le guste al paciente, incorpóralo a tu rutina de ejercicio. Pero yo no me complico mucho con estos home exercise program y vas a continuar haciendo esto por el resto de tu vida, porque eso no es real, eso no es feasible. Antes de que, ¿verdad? Vayamos a los casos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por lo menos lo de la prevención, que yo siempre he dicho, tú no previenes nada, tú puedes reducir. Reducir es otra palabra, pero prevención es prevenir, prevenir es cero. Tú no puedes hacer eso no existe. O sea, tú no puedes prevenir ningún accidente, tú no puedes prevenir nada. ¿Por qué? Porque por eso es que ocurren los accidentes. O sea, tú quieres reducir los accidentes automovilísticos, tú quieres reducir las caídas, pero tú no puedes prevenir las caídas. Por más que tú trates, tú no puedes. O sea, por muchos factores. Hay muchos factores extrínsecos, hay muchos factores intrínsecos. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas en el hogar. O sea, que es imposible. O sea, y por eso es que yo siempre he dicho que el usar la palabra prevención es como que eh, algo que no es real. Y eso, por eso es que yo prefiero usar el reducir esto, el reducir lo otro. Pero pues, ese es mi pensar, ¿verdad? No sé si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo. Pueden abrir sus micrófonos y pueden hablar en confianza. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre los Home Exercise Program y cómo ustedes, si ustedes le dan mucho énfasis, si no le dan énfasis, cómo transicionan. Por ejemplo, cómo quizás ustedes transicionan a un paciente que lleva 2 semanas y te dice que tiene, yo me siento mucho mejor, tengo un 1 de 10 y llevo 2 semanas con el 1 de 10. Y es a veces 0, a veces 1, pero el dolor no se va. O un 2 de 10. Me siento muchísimo mejor, pero todavía de vez en cuando un 2 de 10. Cómo ustedes trabajarían con un paciente así? Y yo les digo, ¿cómo yo lo hago?
que no necesariamente es la mejor manera. Yo puedo comentar, por lo menos en el escenario de home care, que es el que yo estoy ahora directamente y únicamente, lo que usualmente recomiendo para progresar son si hay resistencia en el ejercicio, la postura en el ejercicio, la cantidad de repeticiones, dependiendo del objetivo, dependiendo de las condiciones de salud, la edad del paciente, el conocimiento, el estado cognitivo, etcétera. Por lo menos mis progresiones son bastante básicas y straightforward en esos casos. Ok. Y si tú tienes un paciente, vamos a suponer que te lleva 2 semanas y media, obviamente el escenario es diferente, pero vamos a suponer un escenario outpatient y el paciente de 8 de 10 te bajó a 1 de 10 intermitente, 2 de 10 intermitente y te lleva 2 semanas y media y está en un plató de 2 de 10 de 1 de 10. ¿Hay alguno de ustedes tiene alguna estrategia para trabajar con esos pacientes? ¿Lo continúan en terapia? ¿Cambian el approach? ¿Lo dan de alta? Bueno, yo pudiera, ¿verdad? No, no lo hago porque como dije, estoy en home care, pero pudiera pensar que una de las mejores estrategias, si ya se entiende que hay una capacidad máxima en la recuperación de la razón X que se esté trabajando, se puede contemplar el dar de alta con la educación en que las actividades sean dirigidas a un tratamiento más preventivo, ¿verdad? Integrarse en actividades extracurriculares, acuáticas, gimnasio, etcétera, dependiendo del estatus de ese paciente, volvemos al trasfondo, la edad, las condiciones, pues por lo menos eso puedo aportar. ¿Alguien más? Aquí no hay una contestación correcta. Esto es cuestión de que cada quien diga lo que haría o lo que hace. Esto no hay un libro que te diga, ¿verdad?, cómo resolver eso. Yo lo doy de alta. Yo lo doy de alta, lo educo, como dijo Joana, modificación de actividades. Muchas veces les explico el, el, el roller coaster, por ejemplo, el low back pain. Muchas veces yo les digo, mira, tú tienes tu cuerpo tiene un muscle memory. Si tú haces todos los días lo mismo, tu cuerpo se adapta a esas actividades. Pero si tú haces algo fuera de lo normal, algo que tú no estás acostumbrado, pues obviamente el cuerpo se te va a irritar, se va a poner, yo le llamo el angriness de los músculos. O sea, te va a enviar una señal de que tienes dolor y muchas veces ese dolor te puede durar por unos días, te puede durar por unas semanas, pero no significa que hay un daño tisular, hay un problema, sino que es que está molesto. Y lo que trato de educarlo es cómo él puede trabajar esos síntomas en base a lo que ya yo le había trabajado y las modificaciones. Pero esa es mi forma, ¿verdad? O sea, especialmente con los de low back pain, pacientes de low back pain, neck pain, esos dolores crónicos, pues los trabajo así, una vez que están con un dolor mínimo, o cero, o uno, o dos, pues casi siempre los doy de alta y los educo. Yo, obviamente, hay que tener en cuenta la población, ¿verdad? Porque Exacto. Charlie trabaja con militares, ahora mismo yo trabajo con pacientes regulares. Por ejemplo, un paciente de un high level athlete, yo no creo que, ¿verdad?, que le vaya a caer bien que lo des de alta hasta que no esté en un 0 de 10, porque esa es la expectativa. Pero yo por lo menos cuando tengo un paciente regular promedio y el paciente ya está estable, no tiene ninguna exacerbación de los síntomas. O sea, va de 1 a 10 y de 2 a 10 en su peor momento y está haciendo todo y empezamos en 8, no fue que empezamos en 4, empezamos en 8 y ya el paciente está en 1 de 10 de vez en cuando o hasta un 2 de 10 de vez en cuando. Yo lo doy de alta y le digo, a veces la mejor terapia es irte a hacer el ejercicio y buscar lo que te gusta. Y si te gusta nadar, vete a nadar. Y si te gusta jugar tenis, vete a jugar tenis. Y si te gusta ir al gimnasio, vete a ir al gimnasio y escoge 1 o 2 ejercicios y hazlo. Y la razón por la cual yo hago esto es para considerar los factores psicosociales y contextuales en el sentido de que tenemos que entender que cuando el paciente ve los ejercicios, son ejercicios de terapia. Y cuando tú haces terapia, aunque son ejercicios de gimnasio, tú se lo diste, son ejercicios de terapia. Y cuando tú estás haciendo ejercicios de terapia, toda tu concentración está en donde te duele. Porque tú no estás haciendo ejercicios de terapia para el hombro y estás pensando en el viaje que tiene la semana que viene. No, tú estás haciendo los ejercicios del hombro y estás pensando en el hombro y estás chequeando si el ejercicio te duele o no te duele. Y estás todo el tiempo enfocado en la lesión. Estos pacientes que están estables,
con 1 de 10, 2 de 10, yo les digo, escoge 1 o 2 ejercicios si quieres y vuelve al gimnasio o vuelve al baloncesto o vuelve al soccer. Y es como una manera de sacarle también la fijación de la mente de ese 1 de 10 que tienen, de ese 2 de 10 que yo sé que eventualmente se le va a ir. El, el, Perdona, contestaron en el chat que Lina, que ella pues lo da de alta con educación para reducir riesgos, que es lo mismo que estamos hablando, así que, y ella está en el escenario Honker también. claro, hay que definitivamente hay que considerar el escenario. Pero el punto siempre considerar el factor psicosocial. O sea, mientras los pacientes estén haciendo ejercicios de terapia, pues siempre van a tener su mente en la terapia y en lo que les duele. Punto y se acabó. Yo creo que una transición a lo que al paciente le gusta y en donde el paciente se divierte es muchas veces yo creo que el Eso, vaso que colma la es, copa del eso es 1 de 10. clave, eso es clave. Vamos a verificar aquí. Ok. El PHQ-4 es un cuestionario que mide más o menos la ansiedad y la depresión. Lo puse ahí porque van a ver los scores en los casos. Debería ser algo rutinario que busquen algún instrumento para evaluar el aspecto psicosocial de los pacientes, para que puedan identificar a esos pacientes y trabajarlo. Este es el primer caso, una paciente, esto es un intake. Esto me llegó a mí antes de yo ver la paciente. Todos los casos son reales, ninguno es hipotético. Una paciente de 40 años, moderadamente físicamente activa, moderada, con historial de rodilla, dolor de rodilla derecha, pero su queja principal es dolor en el groin que lleva 2 meses de duración. El cuestionario de depresión y ansiedad es mild y la paciente me pide un X-ray. O sea, quiere un X-ray. Los factores agravantes son el pilates, el hiking, caminar mucho. Eh, en descanso no hay dolor. Um, y el comportamiento del dolor, pues es dependiendo de la actividad. En descanso no hay dolor, el dolor va y viene dependiendo de lo que esté haciendo. Las preguntas, ¿verdad? Basadas en este intake, que unas preguntas que uno, ¿verdad?, podría hacer para quizás tener una idea más clara de lo que está pasando, pues obviamente la localización del dolor, teniendo en cuenta que esto es un caso virtual, la localización del dolor, si hubo un mecanismo, cómo se comportan los síntomas eh, en los 24 horas, si hay stiffness, catching, locking, clicking, cómo duerme, cuál es la ocupación, si se está ejercitando, y preguntarle al paciente por qué tú quieres un X-ray, porque eso te va a dar a ti la contestación de lo que debes address en el componente psicosocial. Si esta es la primera vez que le pasa. Y la contestación de esas preguntas, pues te va a llevar una a otra. Por ejemplo, si tú le preguntas al paciente si esta es la primera vez que le pasa y el paciente te dice que no, pues la próxima pregunta sería, ¿qué entonces hiciste para mejorarte? Porque ya esto le pasó antes y ya hizo algo y se mejoró y muchas veces los pacientes ya hicieron algo que les ayudó y ellos no lo toman en cuenta. Muchas veces lo que tiene que recordárselo, pues esto es lo que vas a hacer, ya te funcionó, vamos a hacerlo. ¿Cómo se comporta el dolor a las 24 horas? Por ejemplo, si tú te levantas con dolor, ¿cómo dormiste? ¿Verdad? Por ejemplo, estas pacientes con artritis o dolores articulares, si duermen sobre la cadera, le va a doler. Es algo, ¿verdad?, bastante clásico. Eh, una pregunta te va a llevar a la otra para que puedas ir, ¿verdad?, desarrollando las hipótesis. Una vez yo veo a la paciente, más o menos esta es la información, este es el subjetivo de la paciente. Déjame cerrar aquí. Voy a cerrar el chat, Lizardi, si alguien escribe o algo me deja saber. Sí, no, no te preocupes. El caso dice, pues, una paciente de 40 años, historial de dolor de rodilla, duerme de lado, tiene un trabajo de oficina y ya con 2 meses de dolor intermitente en el groin izquierdo. El dolor va de 0 a 8 de 10. No hubo un mecanismo de trauma, y ella correlaciona el dolor con empezar pilates. El caminar, el pilates y el hiking exacerba el dolor. La paciente no quiere correr ¿verdad?, por miedo al dolor. No tiene morning stiffness, ni catching, ni locking. Ella siente que la cadera como que se le sale un poquito, le entra. Ella siente como un poquito de inestabilidad en la cadera. El dolor es estable. Algunas veces se levanta con dolor y no hay unos factores psicosociales
¿verdad? Bien marcados que puedan influenciar. Basada en esa información, ¿tienen alguna idea de qué posibles diagnósticos podrían ser? Pueden escribirlo, pueden decirlo. Vamos, primer valiente. Está bien, este es el primero, vamos a romper De- el frío. antes el, una de las preguntas que yo le hago, como tú escribiste, que dice prolonged walking, pilates, hiking, ¿verdad? La exacerban. Yo siempre le pregunto en qué etapa le empieza a producir el dolor. Si después de 30 minutos, después de una milla, después de 2 millas. Y eso me va a dar mucha información, pero mucha información. Eh, ¿Cuántas veces a la semana lo hace? Todas esas cositas son bien importantes que yo le pregunto al paciente eh, que me diga, porque pues por ahí yo tengo más claro qué puede ser la causa. Y basado en la contestación de esas preguntas que hace Lizardi, pues si nosotros nos encajonamos en lo que está hablando de el approach de tratamiento, pues basado en lo que ese paciente te está contestando, ya tú puedes saber, ok, el paciente lo tengo que unload o lo tengo que reload. Exacto. Todo, Y, a- todo. y ahí es como yo también le digo, mira, pues dicen, pues, después de una milla empiezo a tener dolor. Y yo, pues entonces, si en una milla, la primera milla no te duele, pues entonces ahora mismo tenemos que trabajar en esa milla, ¿sabes? Das Y unload para después reload. exacto. Ahí es Está bien. que, y eso es el tratamiento el mismo te lo va a decir. Ujú. O sea, es cuestión de oírle al paciente. O sea, siempre los So, pacientes te van a decir la contestación del tratamiento. exactamente. So, Patricia, te pregunto, no hubo cambio de peso, pero ¿por qué tú preguntarías eso? Pueden hablar. Y yo creo que ella tiene problemas de comunicación, de conexión, por eso es Sí. que está escribiendo. So, si la pregunta sería por cáncer o algo así, pues aquí no hay, me ha pasado a personas que el peso fluctúa. Pero ¿a qué te refieres? ¿A que el peso podría ser el causante del growing pain? Entiendo que ese es el punto de ella, que es por el peso puede ser un factor que esté agravante en el dolor del groin. Ok, so, si puedes hablar sería espectacular, pero si no, pues no hay problema. Eh, So, diagnóstico. Pues, estos son así diagnósticos que yo puse. Alguna lesión intraarticular, porque estamos hablando del groin, so, un impeachment, labral injury, algún flexor strain, hasta un abductor strain podría causar groin pain. Ella asocia la actividad con pilates, o hubo ahí quizás, aunque ella no identifica un mecanismo de lesión específico, pero hace una correlación con el pilates. Cuando hacemos el objetivo, esto es lo que vemos. La cadera izquierda tiene una limitación en el favor bastante marcada. Cuando levanta hacia flexión también tiene dolor. Henry, una pregunta. Es que no recuerdo lo que pusiste en los diagnósticos, pero tú habías puesto, esto lo habías discutido antes, habías puesto algo capsular. Bueno, una lesión intraarticular, sí, una lesión, Aplicaría. sí, sí, es una lesión articular. Entonces, volvemos a lo mismo, la cadera izquierda tiene limitación en el favor, la derecha está bien. Sube esa flexión, hace flexión de cadera y también tiene flexores de cadera. So, como dice Patricia, hay un acortamiento de los rotadores de cadera, ahora hay que encontrar el por qué. Vamos al lumbar. En movimiento lumbar hay dolor. Cuando llega hacia abajo, reproduce el groin pain. Cuando va hacia el side bending hacia la derecha, hay dolor. Pero cuando hace el side bending sin mover las caderas, se le quita el dolor. No tiene groin pain. Vamos a repetir eso. Hay dolor allí. Ahora mismo hay dolor en ese momento. Hay dolor del groin izquierdo.
yo le digo que quede derecha y ahí no hay dolor. Rotación está limitada y dolorosa. So, ¿qué fue el objetivo? Pues ya vimos dolor en flexión, dolor en side bending hacia la derecha. Cuando se previene la aducción de la cadera en el side bending no hay dolor. Hay una restricción de moderada, mínima moderada en favor y en las rotaciones. El active thread leg raising es doloroso y el resisted hip, la aducción isométrica es pain free. Basado en eso, ¿tienen algún diagnóstico un poco más claro o no? So, yo le di el diagnóstico Ya, de... tú dijiste que los aductores, la fuerza muscular de aductores fue negativa, ¿verdad? No, no No, dolió. no dolió. O sea que ya tú quitas el adductor strain. So, yo le di un diagnóstico de Fine. Sí. ahí con quizá una microestabilidad. Y la razón por la cual puse un FAI, definitivamente un hip flexor strain no te va a tener esa limitación tan marcada de las rotaciones. Ujú. Puede ocasionar dolor, pero no necesariamente una limitación tan marcada de esa rotación. Eso yo descarto el flexor strain. Segundo, no hubo un mecanismo específico de lesión. Los strain usualmente tienen un mecanismo específico de la lesión. Eh, ¿Qué más? No, la paciente tiene 40 años, o sea, yo no estoy pensando en artritis. La paciente no tuvo, volvemos a lo mismo, no tuvo un trauma, ningún mecanismo de lesión identificable. Yo descarto un labral tear. ¿Qué me queda? Un FI, un hip impingement. Eh, ¿Tienen alguna duda del diagnóstico? Voy a pasar al área de intervención. Muy bien. So, en cuestión de educación, bien importante, ¿cómo te vas a sentar? No, vas a evitar, eh, ¿verdad? Sentarte en posiciones donde la cadera esté en menos de 90 grados, en sillas muy bajitas, vas a evitar sentarte inclinando hacia el frente. Cuando vayas a pilates, vas a tratar de evitar esos movimientos donde la rodilla te pase la cadera, vas a evitar la compresión de la cadera. Eso es clave en estos pacientes de problemas articulares, ya sea artritis, ya sea FIA, ya sea labral tear. Tú quieres eliminar las compresiones de la cadera lo más que puedas y sobre todo no vas a querer estirar hacia el movimiento que haya dolor porque es un problema articular. So, por más que estires, no va a mejorar. Lo que vas a hacer es crear más impingement, más impingement, más impingement, más impingement. So, para eso quizás puedes hacer glides o self glides o algo así. Pero si es un problema articular, no puedes estar estirando esos rotadores internos y externos, externos, internos contra el dolor, porque lo que vas es a irritar más la cadera. So, esa paciente, pues, esa fue toda mi educación. La paciente no tenía dolor en descanso, así que yo la pasé a reloading. Eh, Fácil, ejercicios, ¿verdad? De cadera posterolaterales, bien sencillo. Empecé con un puente, clamshells, bien sencillo, bien sencillo. Después la fui progresando quizás a ejercicios de pie, con banda, para trabajar esos abductores, esos extensores. Esa paciente fue un caso bien interesante porque las primeras 2 semanas tuvo diferentes flare-ups. eh, sin una causa totalmente definida. Yo le di mucho encouragement, le dije lo que estamos haciendo es lo que debemos de hacer, ya tuvimos una mejoría la primera semana. So, yo le di mucho encouragement, yo sabía que lo que yo estaba haciendo era lo que teníamos que hacer, no me volví loco con esos flares y empecé a cambiar los ejercicios y que empiezas a cambiar los tratamientos. So, me mantuve bastante consistente, la monitoreé por 40 días y más o menos ya para el día 44, ella me dijo, llevo 7 días sin ningún tipo de dolor, estoy yogueando, estoy haciendo ¿verdad? Mis pilates. Entonces, esa paciente se mejoró en 44 días. Solamente la vi una vez, pero me mantuve en comunicación con ella constantemente. Y en cuestión de prevención, pues ya le dije, mantente, ¿verdad?
mantente cuidadosa con las posiciones que pongas de la cadera. Eso no significa que si te sientas en una silla bajita te vas a lesionar, pero simplemente tenlo en consideración y continúa con tu ejercicio. Tan sencillo como eso. Aquí tenemos otro caso, una paciente de 55 años. Una paciente de 55 años mexicana. Tenía historial de ansiedad. Ella me dijo que le habían diagnosticado frozen shoulder en los dos brazos, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cadera, problemas de tiroides. Pero su mayor preocupación y por lo que estaba, ¿verdad?, presentándose a terapia virtual era porque llevaba como un mes de un dolor que le irradiaba. Ahí se supone, ahí esto está mal. El dolor, si ven si ven la parte de la derecha, en el pie izquierdo, se supone que hubiera también marcado en el área de los metatarsos. Donde está en el dorso del pie, igualmente también estaba marcado en la planta del pie. Ok. Los factores psicosociales son moderados, la paciente tiene ansiedad y tiene un historial extenso de problemas musculoesqueletales. No sabemos cuál fue su experiencia con esos problemas, si fue negativo o si fue positivo. Factores agravantes, el estar mucho tiempo de pie y el caminar mucho. No tiene dolor en descanso. Los síntomas no están ni mejores ni peores, son bien variados dependiendo de la actividad. Esto es importante, ¿verdad? Ya estamos hablando de una persona de 55 años, historial, ¿verdad?, de frozen shoulder, tiroides. Vamos a evaluar, ¿verdad?, cuáles son las comorbilidades, a qué se dedica, cuál es la distribución de los síntomas, si tiene tingling, si tiene numbness, si le da dolor en los primeros, ¿verdad?, pasos de la mañana, para ir descartando una fascitis plantar, para irle, ¿verdad?, ir descartando poco a poco cosas que son poco probables. ¿Cuál fue este fue el resumen? Pues la paciente tiene un trabajo de pie, ella está de pie en su trabajo, lleva con dolor más de un mes. El weight bearing le aumenta las actividades, le aumenta el dolor, descanso le alivia. El dolor va intensificándose a lo largo del día. Sin embargo, cuando el dolor está ¿verdad?, en su apogeo, también le duele el dorso del pie. Y cuando está en mucho dolor, la paciente ella me dice, yo empiezo a cojear. Y lo que hago es pongo el talón en el piso, camino con el talón, trato de no apoyar la parte del frente. Y cuando hago eso por mucho tiempo, yo siento que el dolor me irradia hacia arriba en las rodillas. No hubo mecanismo de lesión. Esta paciente fue a Urgent Care, le hicieron un X-ray, no encontraron nada, la inyectaron y tuvo mejoría significativa por 2 días. No tiene dolor en los primeros pasos de la mañana y me verbalizó que tiene numbness en el otro pie. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ella me dijo, el doctor mío ya lo sabe. Perfecto. ¿Algún posible diagnóstico que les venga a la mente? Es un caso bien confuso. Lo de, bueno, metatarsalgia por definición, porque es dolor en la región, ¿no? Puede ser. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa? Y si fuera metatarsalgia, ¿cómo puedes explicar ese dolor que irradia hacia arriba? Perdón, repite que mi nena acaba de gritar en el oído. Si fuera metatarsalgia, ¿cómo podrías explicar ese dolor que irradia hacia arriba y que también está en el dorso del pie? Bueno, por la inflamación en el área, la irradiación podría ser porque la misma inflamación cause algún tipo de impingement localizado, puede irradiar de forma de nervios sensoriales o, ¿verdad? Pudiera ser esa causa. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Elizabeth escribió algún tipo de neuropatía. Algún tipo de neuropatía, por eso es importante, ¿verdad? Esas comorbilidades, porque si la paciente es diabética o algo, pues quizás ya empiezo a pensar en otras cosas, pero la paciente no era diabética. Ok, ¿alguien más? Estamos. Pues la realidad es que yo no sé lo que la paciente tenía. Pero podía ser una radiculopatía, podía ser un neuroma de Morton, podía ser una metatarsalgia.
Cuando yo terminé con el caso, yo no estaba 100% seguro de lo que estaba pasando, me puse a buscar en internet, ¿verdad? Porque así es que uno aprende. Y encontré que tú puedes tener una bursitis intermetatarsal, en mi vida había escuchado eso. Sé que añadí un diagnóstico nuevo a mi lista. Pero ciertamente es un caso como que nada está claro, porque pues una metatarsalgia, pero que el dolor irradia hacia arriba. Yo por lo menos estaba bastante confundido. En el examen, a ver si esto ayuda o te confunde más, pues la paciente no sabía cómo bregar con la cámara, ella no, yo no podía ver bien, ella no me podía enseñar, fue un revolú. Así que la evaluación fue bien limitada, ella se tocó el área, no le dolió. Ella me dice que el tobillo afectado, que era el tobillo derecho, no se movía tanto como el tobillo izquierdo, no me lo pudo enseñar. Hizo calf raises sentada y no hubo dolor. Y hizo calf raises de pie sin dolor. El caminar, por lo menos en la evaluación y hacer un sit to stand, no le dolió. Y yo le dije, apriétate bien duro los dedos para hacer como un squeeze test. Y me dijo, no hay dolor. Ahora que tienen esa información, el diagnóstico cambia, no cambia. Voy a dar un minuto. Bueno, te voy a ser sincero. Uy, me oye, ¿verdad? Ujú, Eh, yo tengo un muerto neuroma y a mí me da dolor en la base, ¿verdad? En la plata del pie, pero también el dorsal y algunas veces pues se irradia, o sea, el dolor es tan fuerte que puede subir un poquito. Eh, ujú. y es cuando estoy mucho tiempo de pie y qué sé yo, y después se me va y después puedo apretarme la piel, el pie y no me duele. Pero en ese momento, cuando tengo el dolor, si me hago el squeeze test, duele. O sea que yo me diría que podría ser, pero pues obviamente es un motor neuroma. eh, pero nada, esa es mi teoría. Yo, definitivamente, basado en lo que tú me estás diciendo, puede ser. Yo pensé en una metatarsalgia, pero es consistente con un muerto en neuroma, así que es una presentación inconsistente. Eh, El punto que quería llevar es que la realidad es que Lizardi, mira, Lizardi está verbalizando una experiencia bastante parecida, pero a la misma vez no es 100% consistente, podría ser una metatarsalgia. La realidad es que yo no sé, yo no puedo decirte con seguridad lo que el paciente tiene, ujú, pero no hay nada que me preocupe en este momento de que la paciente tenga que ir a emergencia. Número uno, ya se vio. Ya tuvo un X-ray. Número dos, ya fue emergencia. Esa paciente ya ha pasado por un montón de screening por el mismo complaint. So, no hay nada que me preocupe, no hay nada diferente. El dolor sigue siendo activity dependent, no es un dolor que ella se levanta por la mañana llorando el dolor, es un dolor que le da cuando está de pie. So, ¿qué yo hice con esta paciente? Pues yo la eduqué en el sentido de que le dije todas las cosas que no son. No tienes una fractura, no tuviste trauma, estás caminando, el dolor te duele solamente cuando estás mucho tiempo de pie. Y yo la fui relajando. Yo fui honesto con ella, le dije, yo no sé específicamente qué es lo que te puede estar causando este dolor, pero hay una condición que se llama metatarsalgia, que es simplemente una inflamación, un dolor, una hipersensitividad de la parte de frente de los pies. So, yo lo que voy a hacer es, te voy a enviar unos links para que te compres unos patches, unos amortiguadores del área, y te veo la semana que viene a ver cómo te sientes. Yo sí le envié unos ejercicios que no tenían nada que ver nada que ver, porque yo no sabía lo que el paciente tenía, así que ¿cómo le voy a enviar ejercicios? Yo le envié, quisiera que apretara con los dedos de los pies una toalla, que hiciera círculos con el tobillo, y le envié cosas que no tenían nada que ver. Y la razón por mi análisis, o sea, mi razonamiento por la cual yo le envié eso es porque yo sentía que eso era lo que ella esperaba. Ella ya estaba haciendo ejercicio y cuando ella llega a mí me dice, es que yo quiero saber si los ejercicios que yo estoy haciendo son correctos. Entonces, si yo le digo a ella, no tengo ejercicios para ti, lo que te voy a mandar son unos patches, yo creo que era una paciente que yo iba a perder, porque no creo que iba a cumplir con sus expectativas. So, yo le envié unos ejercicios que yo sabía que independientemente de lo que fuera, no le iban a agravar el dolor, pero la iban a mantener motivada y pensando que ella estaba haciendo algo activo por recuperarse. So, la paciente le dije que se comprara las cosas. A la próxima semana la veo y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, mucho mejor. Y le digo, ¿te compraste los pads? Y me dice, no, yo no sé qué pasó. Pero me dice, todavía me duele.
Y yo le dije, cómprate los pads. Se compró los pads, lo voy a la próxima semana. La paciente ya a las 2, 3 semanas no tenía ningún tipo de dolor. Y al final del día, no creo que se sepa 100% qué era lo que tenía. En cuestión de ese dolor que le irradiaba, tampoco tengo una contestación clara. No tenía tingling, no tenía numbness. Yo no estoy pensando en algo nervioso. Si ustedes se ponen a pensar, era solamente cuando ella caminaba en el talón. Si ustedes se ponen a caminar en el talón y ustedes caminan 3 minutos en el talón, ese tibialis posterior, ese tibialis anterior, perdóname, va a estar en fuego. Y quizás la paciente estaba verbalizando eso como dolor, porque hay muchas personas que tienen dificultad para verbalizar sus síntomas. Maybe es eso, maybe no, maybe era un dolor, ¿verdad? Como dijo Lizardi, un dolor del muerto en neuroma que le estaba irradiando para arriba, pero who knows. El punto de este caso es que no había ningún tipo de red flags y independientemente de lo que tuvieras, tú sabías que tú ibas a unload, porque no hay una estructura que tú tenías que reload en ese momento. So, ese paciente con un unload pudo, ¿verdad?, tener una mejoría significativa, o sea, se recuperó completa. Este otro caso, 65 años, una mujer de 65 años con con una queja de dolor de hombro derecho. La paciente a veces se levanta por dolor y verbaliza que a veces el brazo se le duerme. Factores psicosociales son mild. Los factores agravantes es eh, alcanzar atrás, dormir sobre el hombro y actividades repetitivas utilizando el brazo. No hay dolor, ningún tipo de dolor en descanso. El dolor va de 0 a 8 de 10 y ella siente que los síntomas están empeorando y obviamente sus síntomas son dependientes de actividad. Pues ahí igual, las mismas preguntas. ¿Cuál es su ocupación? Si hay alguna comorbilidad, si le duele el cuello, historial de problemas de cuello, ¿verdad? Porque tú quieres asegurarte de que no tenga, ¿verdad? Que no sea una radiculopatía. Hay que preguntarle por el tingling, hay que preguntarle por el numbness, hay que preguntarle si tiene cambios sensoriales. Porque, por ejemplo, un rotator cuff therapy te puede provocar dolor referido, pero no necesariamente un rotator cuff te va a tener un tingling, un numbness o cambios de sensación. Si ya tiene esas cosas, pues quizás podríamos estar hablando de una radiculopatía o podríamos estar hablando de dos problemas que se están entrelazando. So, cuando la paciente la veo, eh, le dolía el cuello en la parte derecha, consistente con la patología del hombro derecho. Lleva más de un año con este problema y siente que está empeorando. Como les dije, ella es un dolor dependiente de actividad, tiene ninguno a nada de dolor en descanso. El dolor la levanta, pero no limita su actividad durante el día. Es un onset insidious, no hay mecanismo de lesión. A veces tiene numbness y verbaliza que quiere un MRI porque ella quiere saber qué es lo que está pasando. So, basado en eso, ¿tiene alguna hipótesis de qué puede estar pasando? Puede ser rotator cuff. 30 segundos. Tiene sin miedo, ¿no? Sí, yo me voy con rotator cuff. Lo mejor de todo es que yo no tengo forma de confirmar Lo mejor de todo es que yo no tengo la forma de confirmar un diagnóstico. Así que yo ni sé si yo estoy bien. Yo estoy Mira, viendo que yo pregunta que si tienes imágenes, que si tenías imágenes. no tengo imágenes. No tenía imágenes, Patricia. Eh, No, no las vi. eh, No X-ray. So, aquí pueden ser muchas cosas. Puede ser rotator cuff. Y dentro del rotator cuff puede ser una tendinosis, ¿verdad?, crónica, un partial tear. La paciente tiene night pain. Muchas veces es un síntoma de ya cuando hay una ruptura por lo menos parcial. ¿Qué más podemos pensar? La paciente tiene 65 años. Puede ser una tendinitis calcificante, definitivamente. Una mujer ya de 65 años. O pueden ser un montón de cosas. Puede ser una radiculopatía también.
Pueden ser una radiculopatía con un problema de hombro, no necesariamente tiene que ser una cosa versus la otra. Puede que tenga que ver con la postura al dormir. Podría ser, puede tener un impeachment que cuando duerme Spearfish. está durmiendo, o incluso, o incluso, eh, ahí es donde quiero llevar, que vamos a suponer que si tú tienes un impingement y duermes sobre el brazo, te va a doler. Pero igual te va a doler si tienes una tendinopatía bastante, ¿verdad?, irritable. Igual te va a doler si duermes sobre el brazo, si tienes un partial tear y si tienes un full tear, ni se diga. Dormir sobre el brazo cuando los pacientes tienen problemas de hombros siempre es problemático. Ujú. Yo puse ahí algunos diagnósticos, una tendinosis crónica, partial versus full tear, subacromial pain, que cuando ustedes se ponen a pensar cuál es la diferencia de todas esas cosas que yo puse ahí en cuestión de tratamiento, quizás la irritabilidad, la severidad, pero cuán diferente va a cambiar las intervenciones de una cosa versus la otra utilizando el onloading y el reloading. No es tanto. Lo que va a cambiar es quizás la agresividad con que vas a tratar al paciente, pero al final del día te vas a basar en la irritabilidad y la severidad. No te vas a basar si es una tendinopatía o si es un partial tear o si es un acromial pain syndrome. La paciente no tiene ninguna variación postural significativa. El arco de movimiento del cuello fue completo. Tenía un poquito de limitación y dolor con rotación hacia la derecha, pero no hubo exacerbación de los síntomas del brazo. Cuando se palpó el área del trapecio superior hubo, ¿verdad? Hubo tenderness. El arco de movimiento hacia flexión y abducción es completo, con dolor solamente al final del arco de movimiento. La rotación externa está un poquito limitada y dolorosa y la functional internal rotation detrás de la espalda está dolorosa y bastante significativa. Painful Arc negativo, drop Arm Test es positivo, resistencia de rotación externo es positivo a dolor y el Hawking Kennedy es positivo a dolor. Basado en eso, ¿cambia alguna de sus hipótesis o disminuye las posibilidades? Igual. ¿Alguien más? Pues muchas veces el dolor del trapecio puede ser por sobrecompensación. Sí, un muscle guarding, Exacto. un muscle spasm. So, yo por lo que Eh, yo... Ah, yo iba a abundar, es que no recuerdo haberte escuchado si dijiste algo sobre la movilización escapular que pueda estar afectando en esto. ni la vi. Tenía 30 minutos para hacer el historial, evaluarla y decir al paciente cómo era que funciona el programa, así que ni la vi. No le iba a decir que se quitara la camisa, ni la vi. Eh, no, o sea, Ese, ¿verdad? ese es el Esa Henry que yo conozco. es la realidad, ¿verdad? Yo también tengo mis limitaciones, es la realidad de la práctica, Ah, ¿verdad? Así no, claro. tienen que verla. Yo también tengo mi tiempo. Yo de verdad que no sé. Podría tener alguna disquinesia. Pero no sé. El punto, a lo que quiero llevar con este caso es que no necesariamente necesitamos diferenciar entre un partial tear, un strain, una tendinopatía para trabajar con este paciente. Si la paciente hubiera tenido una limitación significativa del arco de movimiento o una limitación en función significativa, eso es un paciente que yo la voy a empezar con algo, pero yo le voy a decir que vaya a un ortopeda. ¿Por qué? Porque me gustaría que viera a otra persona, me gustaría que se le evaluara ese hombro, quizás la paciente, ¿verdad? Ya tiene limitación en arco de movimiento, ya tiene limitación en función. Yo la voy a tratar, no es que no la puedo tratar. Quizás la paciente en una semana me mejora significativamente, pero yo siento que es lo correcto que la paciente tenga un contacto con un médico ortopeda para que le evalúe el hombro. Pero esta paciente tenía arco de movimiento completo, ahí hacía todo, no tenía dolor en descanso. No hay ningún tipo de razón para yo no tratarla. Inclusive podría tener un partial tear o un
big tear, pero la paciente tiene arco de movimiento completo, está participando en sus actividades del diario vivir, no tiene limitaciones en función, incluso con su dolor. So, no hay necesidad de obtener ese diagnóstico específico. Como dijo Lina, puede ser una tendinitis, una calcificación, eso es bien doloroso y es mayormente más común en mujeres, pero no necesariamente yo tengo que saber si es un partial tear o si es una calcificación, una tendinitis por calcificación para yo empezar a trabajar con ese paciente. Yo Isaac. en este caso, yo aguantaría referirla al ortopeda y comenzar terapia física. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Tiene el movimiento completo, ¿no? Este caso no tiene dolor. Pues yo entonces empezaría con terapia física. Si en 6 semanas no mejora, entonces Ujú, yo la refería. Porque pues casi siempre ya tú sabes cómo son los ortopedas. ¿Sabes? Puede ujú, ser que lo quieran operar porque tienen un desgarre. Vamos, el desgarre tú no sabes si es la causa del problema. Sabrá Dios si ese desgarre lo tiene hace años. O sea, ujú. muchas veces yo se lo explico al paciente. O sea, no significa que porque el MRI diga algo, esa es la causa del problema. En este caso, ¿verdad? Eh, Así que es bien importante eso. Yo lo trabajaría conservadoramente, la trabajaría primero y después, si no fuera, si fuera el peor de los casos, pues referirla después. Iba a decir otra cosa y no me acuerdo ahora qué era lo otro, pero ese sería lo Pues, la disquinesia. Johanna, ya existen estudios que dicen que no necesariamente porque tú tengas disquinesia escapular es causa del dolor de dolor de hombro. Así que muchas veces tenemos que tener cuidado con eso, cogerlo con pinzas a la hora de ver a un paciente con disquinesia escapular, porque muchas veces tienen eso y no necesariamente por lo mismo, no necesariamente esa es la causa del problema. Así que, y se ha visto, por ejemplo, yo vi un video, un skateboarder, estos tipos que hacen skateboard, y el tipo parecía, mano, más flaquito que el tipo que hizo el Capitán América, el soldado, que era bien flaquito. Pues básicamente era así. Y tenía una disquinesia escapular, pero cuando hacía su actividad del diario vivir, el tipo activaba. Cuando hacía la parada de mano, cuando hacía todas esas cosas, el tipo activaba esas escápulas, pero una cosa mejor que cualquiera. Así que muchas veces uno se puede dejar llevar por la postura y por la disquinesia, porque no necesariamente no es la causa del problema. sí, y lo otro que se ha visto también es que está la disquinesia, se trabaja la disquinesia, los pacientes mejoran en función y en dolor, pero la disquinesia persiste. Ujú. So, esta paciente, educación, ¿verdad? Bien sencillo, hielo, 2 o 3 veces al día, cuando tengas un flare-up, no duermas sobre el brazo, cosas bien sencillas. Onloading, ejercicios pain-free de fortalecimiento del rotator cuff, usualmente, ¿verdad? Los rotadores externos siempre son los que van a estar ¿verdad? Ya la paciente había dado positivo a isométrico de resistencia externa, así que la empecé con ejercicios bien sencillos. Shoulder row, shoulder extension, no duermas sobre el brazo y te voy a ver la próxima semana, bien sencillito. La paciente la vi la próxima semana o a las 2 semanas, ya me dijo que no se levantaba con dolor. Ya el numbness ese que tenía, que yo tampoco sabía lo que, si era una irritación de algún nervio o simplemente era el dormir sobre el brazo lo que le estaba causando, ¿verdad? Ese numbness. Porque eso puede pasar y ella lo estaba asociando con el dolor y quizás no, son dos eventos separados. Entonces, esta paciente la trabajé bien sencillo, rows, extension, le dije no duermas sobre el brazo, te veo en 2 semanas. A las 2 semanas me dijo, todavía sigo con el dolor y obviamente tengo un poquito de limitación, ¿verdad? Tengo limitación reaching back, pero ya no me levanto con dolor, ya duermo completo toda la noche, le progresé los ejercicios, eh, hablé con ella una semana después, me dijo que se sentía muchísimo mejor, después perdí contacto con la paciente, yo espero que era ¿verdad? Que se recuperó, que se estaba sintiendo bien y por eso se dejó de atenderse. En este caso no voy a discutir. Este caso es corto y es bastante interesante. Este paciente viene donde mí, 25 años, bien físicamente activo, con dolor de hombro izquierdo hace
un mes y medio con actividades, con pressing activities en el gimnasio. No tiene factores psicosociales que se identifican. Solamente le duele el hombro cuando hace heavy lifting. No tiene dolor en descanso. El dolor varía de 0 a 4 de 10. Dolor es estable, dependiente de actividad. Ahí pues algunas preguntas que yo les quería hacer, cuál era su mano dominante, cómo estaba entrenando, si tenía si tenía historial de lesiones, eh, cómo estaba su estrés, si estaba durmiendo bien, si estaba comiendo bien. Es un paciente de 25 años, ¿verdad? Solamente le duele cuando está levantando pesas, así que quise explorar otros domains. ¿Algún posible diagnóstico? Cuando le duele con pressing, pero pressing cuando hace, Bench cuando, press, military bench- press. sí, pero cuando llega al final del movimiento, cuando en bench press, cuando lo lleva hacia atrás o cuando cuando hace protracción, ¿cuándo es que le duele? Subiendo, más o menos, el pressing como tal. Ok, subiendo. So, cuando yo veo al paciente, que no, perdóname, no verbalice el caso. Cuando veo al paciente, él me dice que él quiere ser un bodybuilder y que él está entrenando 6 veces a la semana en rutina full body, 6 veces a la semana, y que ocasionalmente entrena 2 veces al día porque hace CrossFit. No dice que tiene estrés y está durmiendo más de 7 horas y no hay factores contribuyentes. Algo de eso les cambia su hipótesis. ¿No? ¿Ok? So, este fue mi diagnóstico. Ah, Johanna puso la Tier. Ok, mi diagnóstico, y aquí donde los quiero llevar, eso es un overuse. Ujú. Yo no tengo la necesidad de ponerme a pensar aquí ahora mismo si es que tiene un tendinopatía, si es que tiene un impingement, porque es que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? No hay necesidad de sobrecomplicarse. Ese paciente, volvemos a lo mismo, 25 años, no le duele en descanso, tiene una rutina de loco, porque eso es de loco. Cuando yo hice un examen bobo para que él pensara que estaba haciendo algo, tiene arco de movimiento completo, solamente le duele un poquito en rotación externa con el brazo en abducción. Esta evaluación yo la hice en 3 minutos y yo me dediqué toda mi terapia, toda mi sesión a hablar con él y educarlo. Y vas a buscar un calendario y vas a dividir tus programas de entrenamiento, le dije. Y no puedes entrenar 2 veces a la semana. Y le expliqué que la intensidad, el volumen depende de la intensidad. Tú no puedes entrenar a una alta intensidad con un volumen alto porque son inversamente proporcional. Eso le dije, tú te crees que tú estás entrenando bien fuerte, pero en realidad a ese volumen de trabajo tú no estás entrenando a una alta intensidad No, porque está no es bajando. humanamente Ujú. posible. Estás bajando, Está fallando, exacto, está fallando. tú no puedes entrenar un 90% del lunes, un 90% del martes porque no es posible. Ya el jueves tú estás en un 40%. So, tú te sientes cansado, pero eso no significa que tú estás trabajando en una alta intensidad. Tienes que sentarte, tienes con un calendario y vas a poner pecho el lunes, vas a hacer la espalda el miércoles, pierna el jueves, vas a darle por lo menos 2 días, después que hagas pressing activity, vas a darle por lo menos 2 días de descanso a actividades overhead. No puedes entrenar 2 veces a la semana. Es decir, si tú quieres hacer ejercicio todos los días, tú puedes hacer ejercicio todos los días, pero tú no puedes hacer bodybuilding entrenando 7 días a la semana, 2 veces al día, porque eso no lo hace ni Mister Olympia. Eso es contradictorio. Yo le di una clase, a mí me gusta mucho el gimnasio, me gustan mucho las pesas. Yo le di una conferencia de pesas y yo no le di ni un solo ejercicio. Bueno, le di uno, le di un ejercicio de rotación externa, que es algo que casi siempre estos bodybuilders, ¿verdad? Lack, porque no lo trabajan. Le di un ejercicio de rotación externa, le dije, disminuye el peso, redistribuye tu rutina de ejercicio y si tienes duda cómo hacerlo, pues comunícate conmigo, que yo te ayudo, que a mí me encanta eso. Y ya, no lo voy a ver nunca más. Y esto es uno de los casos donde a veces, si viene a la clínica, lamentablemente por el modo de trabajo y por la forma en que se nos paga, le vamos a buscar un diagnóstico, vamos a querer darle un label, vamos a querer darle terapia
con modalidades, con ejercicio, con soft tissue. Vamos a encontrar deficiencias que no tienen nada que ver necesariamente con la causa de ese dolor. Esto es un problema de overuse. Y si después que ese paciente trabaja el overuse, continúa con dolor, pues entonces vamos a intervenir. Pero es un paciente que inicialmente no necesitaba intervención. ¿Algunos pensamientos sobre el caso? Bien straightforward. Eso es lo que yo le digo a pacientes. Yo tengo pacientes que me dicen, me duele cuando hago rock marching, 13 millas. Y yo, ajá, ¿cuándo te empieza a doler? A la milla número 11. Y yo, ajá. ¿Y tú crees que no te va a doler después de 11 o 13 millas? Pues es bien normal, ¿sabes? Sí. A mí me dolía hasta el pelo si yo hago eso. Así que tienes que bajar y caiga, es todo. O sea, tú no tienes que hacer más nada. En un par de días te vas a sentir mejor. Y ya. Para mí este caso es como uno siempre tiene la tendencia de, hasta que te escuché verla decir como que simplemente sobreuso, uno siempre tiene la tendencia de ponerle un sello a algo que un paciente trae, como si fuese un diagnóstico o alguna deficiencia en algún área, y no lo ve tan objetivo y tan sencillo como, ¿verdad? Como simplemente es un sobreuso. Porque le queremos buscar Hiperalivio. porque queremos buscarle las 5 patas al gato muchas veces. Ah, exacto. Ese es Es, literal, ese es el mensaje que quiero llevar, que muchas veces no tenemos que complicarnos tanto la vida exacto. para ni Sí. hablar con el paciente ni trabajar con el paciente. Es un ongoing process y no tenemos que sentirnos estresados por el de establecer un diagnóstico necesariamente. La forma en cómo le hablamos al paciente, cómo nos expresamos, el body language que le damos es muchas veces más importante que darle un label. Este caso es bien interesante. Este caso es reciente y se trata específicamente de referir, no referir eh, al paciente. Esta paciente ya yo la había visto antes por las caderas y me llegó por dolor de espalda. En el intake, ella tiene 45 años, tiene historial de hiperlaxitud, tiene historial de reparación de caderas bilateral por impeachment, labral injuries, tiene historial de ciática en la pierna izquierda según ella, tiene historial de lock back syndrome, se quedaba trancada, como uno dice, y ella llega donde mí con un dolor severo de dolor de espalda y con una radiculopatía mayormente en la izquierda, pero también en la derecha. Lleva 3 meses, no mejora, incluso con cuidado quiropráctico. Factores psicosociales, ninguno. Factores agravantes, pues mucho tiempo sentada, mucho tiempo de pie. El descanso la ayuda, pero ella ya tiene dolor en descanso. Los síntomas son estables, no han pasado, o sea, se ha mantenido estable con un 3 de 8 de 10. eh, los síntomas no están mejorando y eh, incluso con los factores agravantes del prolonged sitting y el prolonged standing, pero también tenía periodos donde tenía, ¿verdad?, flare-ups sin ninguna razón específica. Las preguntas de diagnóstico diferencial, tingling, numbness, burning, ¿verdad? Cómo se distribuyen los síntomas, si hay weakness localizada, que es muy importante, si hay cambios en el bladder, bowel, si hay anestesia en la área del saddle. Y, ¿verdad? ¿Por qué la distribución de los síntomas? Pues vamos a ver, ¿verdad? Si esto es de verdad una radiculopatía. Si hay un focal weakness, si el paciente tiene una radiculopatía o síntomas periferales y tiene debilidad en los dorsiflexores de cadera o tiene debilidad en los plantar flexors, ¿qué ustedes harían con ese paciente? ¿Cómo es la pregunta otra vez? Perdona. Si tienen un paciente con una radiculopatía, vamos a suponer la pierna izquierda, y el paciente le dice que el pie izquierdo lo siente débil, que como que se le cae. MRI y referirlo para un especialista. Yo preferiría sí, a neurólogo, neurocirujano. Definitivamente cuando hay un problema de debilidad muscular hay que referirlo porque no sabemos ¿verdad? Con qué velocidad eso está progresando, no sabemos el nivel de compression. Cuando hay un tingling, un numbness o un sensory, problem, que tú puedes modificar quizás la evaluación con
con Mackenzie o qué sé yo, yo no me estreso mucho, pero si hay un problema motor, eso hay que atenderlo. Igualmente, si hay problemas con el bowel y con el bladder, eso es algo que hay que atenderlo. Eso no es como que vamos a ver qué pasa. Y pues eso puede ser que la caudequina esté por ahí envuelta y ahí eso es una emergencia Ya es una quirúrgica. emergencia. Ya es una emergencia. Es So, una esta emergencia. paciente, cuando Fíjate, hago... Ujú. Patricia escribió, me preocupa que es en ambas piernas. También. Ya es algo un poquito más serio, definitivamente. Cuando vemos, ¿verdad? Estas radiculopatías así en bilateral, especialmente en una paciente de 45 años, que es joven. Cuando le hago el historial y le hago el examen, ella me dice que todo empezó mientras estaba levantando pesas, estaba haciendo squats. Tuvo sore por 2 o 3 días, se puso mejor, pero después se fue a hiking y no se pudo mover. He estado en mucho dolor desde entonces. El dolor es constante, pero fluctúa. Mayormente sentado que de pie me siento peor. Hay tingling en el área del muslo izquierdo, en la parte interior, como en el área del groin, el área de los aductores. Y ocasionalmente también síntomas en la derecha. Ella me dice que sintió el bladder sobre, como overactive bladder y que tuvo un periodo como de incontinencia, como que no se pudo aguantar las ganas de orinar que salió corriendo para el baño. Yo le pregunté si tenía algún tipo de anestesia, ¿verdad? En esa área consistente con claudequina y ella me dice que no. La pregunta es, ¿qué ustedes harían con ese paciente? ¿Y el por qué? Ustedes lo tratan y lo refieren, no lo tocan, ¿qué harían? Yo trato y refiero. Yo no lo tocaría porque fue como la situación de la vejiga fue súbita, fue haciendo X movimientos o puede haber alguna subluxación de vértebra. Ok. So, vamos a ver qué puse aquí. So, posible diagnóstico, eso se me olvidó preguntar. Una herniación aguda, una estenosis, porque está bilateral, cauda-equina síndrome, no se puede, ¿verdad? Descartar. Descartar. Usualmente la cauda-equina está más asociado a retención urinaria Ujú. que a incontinencia, pero igual, un problema en bladder bowel, ¿verdad? Y la paciente también dijo que tenía síntomas en el área como que de los aductores, ya en el área del groin. So ya es algo que a mí por lo menos me preocupa. En el examen, ella no podía doblarse, no podía extenderse, parecía un robot. Tenía el ritmo lumbopélvico inverso, o sea, baja con la cabeza hacia arriba. eh, Tuvo el Gower sign cuando se subió, o sea, se puso las manos en las piernas para darse apoyo para subirse, tenía muchísima aprensión y no le pude encontrar ningún tipo de preferencia direccional, no hubo centralización de los síntomas en ningún tipo de los movimientos, yo no le hice más ningún tipo de assessment. ¿Hay algo más que ustedes le hubieran querido test a esa paciente? Y esta información que le estoy brindando cambia la decisión de referir, no referir, tratar. Podría también ser una espondilolistesis que esté causando algún tipo de compresión en el sistema nervioso, definitivamente. Algo más que ustedes quisieran No tenías imágenes de ella. no tenía imágenes y la lesión había sido hace 3 meses. Yo le hubiera El, mandado también unas imágenes para ver cómo estaba la posición de las vértebras, para el descartar. quiropráctico la dejó de ajustar por por lo que ella le contó sobre el bladder y ahí fue donde llega donde mí. Y que ese es otro problema. Uno no sabe qué pasó antes y después, ¿verdad? Eh, Elisa, yo la encuentro muy delicada para seguir haciendo pruebas y la refiero. Pues este caso fue bastante complicado porque yo tomé en cuenta que ya la paciente llevaba 3 meses y solamente me tenía un episodio
que ella consideraba un episodio de incontinencia. Sin embargo, no me gustaba la presentación, síntomas bilaterales, eh, síntomas en el área de los aductores, no tenía retención urinaria, pero específicamente que llevaba 3 meses con esto, pues me hizo como que pensar si la tenía que referir de emergencia o no. Yo la eduqué en todos los síntomas y signos de caudequina, retención urinaria, anestesia, sala de anestesia, eh, y literal le envié un documento con todas las cosas que tenía que estar pendiente. Y le dije, si tú tienes alguno de estos síntomas o los síntomas empeoras, tú tienes que ir de emergencia ¿verdad? Tienes que ir de emergencia al hospital. Y le expliqué por qué, porque quería que tomara las cosas en serio. Le envié, creo que fueron 2 ejercicios, bracing y pelvic tilt. La razón por la cual le envié los ejercicios es porque yo sé que esos 2 ejercicios no le van a hacer daño en nada, pero quería proveerle algo a la paciente. Cuando terminé con la paciente, estoy haciendo mi nota y sinceramente me dio cargo de conciencia y sentí que lo estaba haciendo, sentí que estaba siendo irresponsable. Terminé mi nota y la llamé. Y entonces le dije a la paciente que mi recomendación que era que ya que no podía hacer una evaluación en persona, lo apropiado, ¿sabes? Lo seguro es que fuera a emergencia para, para hacerse, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Seguimiento médico. Y así fue. La paciente me dijo, no hay problema, voy a ir ahora mismo. Fue a emergencia, le hicieron la radiografía, le hicieron todo. La paciente me escribió cuando regresó, me dijo, no me encontraron nada severo. Me dijeron que puedo esperar a la cita con el neurocirujano y me hicieron el referido. Así que ya por lo menos en ese sentido, yo por lo menos me sentí tranquilo de que no tenía nada, porque muchas veces por sobreconfianza o porque la presentación no era consistente con caudequina, yo pude haber puesto a la paciente en riesgo y yo creo que no había, ¿verdad?, necesidad de eso. Yo la eduqué, le dije, esto es lo que yo creo que debes de hacer. Si la paciente no lo hace, pues eso es decisión de ella, pero ya por lo menos yo me siento, primero, liberé mi responsabilidad y segundo, me siento bien en haberlo hecho, ¿verdad?, lo correcto. Este caso es bien interesante porque la vio el neurocirujano, le descartaron el caudequina, el MRI de la espalda lumbar salió perfecto. O Y, sea, y perfecto. por eso yo pensé empezar con calma una semana de terapia física, obviamente poniendo el referido, mandando a sacarle imágenes para ver el posicionamiento de la pélvica, descartar cualquier cosa. Si salía muy mal, entonces mandarle a hacer un MRI, pero seguir terapia física porque puede ser que estaba bien aguda, pero no significa que no iba a poder hacer nada. O sea, era cuestión de... Lo que pasa es que en este caso, que es bien tricky, como tú dices, yo preferiría referirla a un terapista físico en vivo, o sea, que la viera, que la tratara en hand to hand, para que le hiciéramos reposicionamiento, viera, hacerle uno que otro movimiento más específico, ¿verdad? Que tú no puedes hacerlo obviamente virtual. Y ahí pues se podría haber sido un poquito también mejor para la paciente, ¿verdad? Pero pues eh, es mi forma de pensar en ese caso. Te vas a sorprender con lo que pasó. ¿Qué Que, pasa? que quede claro, Lizardi y yo no hemos hablado de estos casos. Pues la paciente la seguí viendo semana tras semana, la vi bastante seguido porque estaba preocupado por ella. El neurocirujano le mandó unas imágenes de área sacral, de área sacral, a ver, porque nadie entendía el por qué estaban causando los síntomas. La seguí viendo, pero en cuestión de intervenciones bien limitadas, los síntomas seguían bien volátiles, venían, iban, bajaba por una pierna, bajaba por la otra, no eran necesariamente activity dependent. Sí estaba mejorando, pero no era una mejora significativa que yo pudiera atribuir a lo que yo le estaba proveyendo. Le hicieron un MRI de área sacral y salió perfecto. El neurocirujano le recomendó terapia en persona. Le dijo, vete a un terapista en persona, donde puedan, ¿verdad?, quizás evaluarte un poquito más, justamente lo que estaba diciendo Lizardi.
Así que ella me explicó, tuvimos una reunión, me explicó la situación. Igual, yo le expliqué y le dije, mira, de verdad, esto es curioso, por esto y por esto. Este, la presentación tuya no es consistente con esto y con esto y con esto. Y tuve una conversación de 20 minutos con ella porque ella misma me estaba preguntando a mí como que, Henry, ¿pero qué tú crees que está pasando? Nadie me puede dar una contestación, esto que lo otro. Y ahí yo aproveché para decirle, mira, al menos, ¿verdad? Pudieron descartar el cabo de quina, no has tenido ningún problema con eso. Empecé a hablarle de manera positiva. Le dije a la paciente, mira, de verdad, estoy súper curioso con tu caso, déjame saber qué encuentran, déjame saber cómo te va, porque esto es un proceso de aprendizaje para mí también. Y así se lo dije, ahorita le mando un mensaje, no me ha contestado, no he sabido de ella, pero es un caso que para mí es muy, muy interesante, porque hasta el momento no han podido encontrar, ¿verdad?, la causa de esos síntomas. Son casos que tú no sabes explicar, o sea, que no sabes cómo explicarlo, de verdad. Esto fue un artículo que salió ahora, lo publicaron ahora hace un mes de el framework para Digital Care. Simplemente quería compartirlo con ustedes para que después lo lean con calma y ya eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, alguna Hay, pregunta. hay alguien que escribió, déjame ver que estoy mirando, Félix, dice, si no es en Puerto Rico, imágenes sin el médico primario coopera, si lo refiero a especialistas va a esperar 6 meses o más para que lo vean y va a ser contradictorio para ella y el tratamiento. PT conservador es lo que consigo todo. Sí, sí, esa es la realidad. Muchas veces es como estaba yo hablando eh, con un estudiante hoy que decía, mira, o sea, los libros te dicen todo bien bonito. Muchas veces la realidad es completamente diferente. Como dice Félix, ¿verdad? Félix, sí. Pero, Félix. O sea, la realidad es que muchas veces el referido tarda un montón o conseguir un MRI tarda porque es dependiendo también del médico primario. Y esas son realidades, ¿verdad? Todo eso, uno en unas cosas estamos atados, ¿verdad? Pero uno, como dice también Henry, uno trata de hacer las cosas como se supone, ¿verdad? De y, la mejor manera. y aunque el referido pueda tardar 6 meses, es bien importante que tú como clínico salgas de esa responsabilidad. Exacto, exacto, sí, sí, ¿no? Y tú decides decirle a la paciente, no, es que es lo que te hace un X-ray o una imagen va a tardar 6 meses y tú le dices a la paciente, no, yo te voy a tratar porque, y por la mala pata, ese es el 1%, la responsabilidad cae en ti completamente. Exacto. Eh, Y mira, cuando yo estaba en Puerto Rico, por ejemplo, yo sabía que esos radiólogos eran buenos musculoesqueletales. Y así yo lo que hacía es que si yo tenía un paciente y quería hacer un MRI, cuando le daban la orden, yo le decía al paciente a dónde tenía que ir. Yo decía, no, tú tienes que ir a este sitio, porque este sitio, el radiólogo es especialista en músculo esqueletal y él va a diagnosticar, el diagnóstico va a ser bastante certero, porque hay radiólogos como médicos primarios, o sea, son radiólogos primarios y pues los conocimientos son general. Pero no es lo mismo que un radiólogo musculoesqueletal. ¿Sabes? Y eso muchas veces es lo mismo que tú haces con los especialistas. ¿Sabes? Tú sabes cuáles especialistas son buenos en un hombro, o cuáles especialistas son buenos en espalda, o cuáles especialistas son buenos en rodillas. ¿Sabes? Pues lo mismo con los radiólogos, con las imágenes, ¿verdad? Así que muchas veces está en nosotros también en orientar al paciente a dónde deben ir. ¿Sabes? Sin pelo en la lengua, o sea, como todo, hay terapistas buenos, hay terapistas malos, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay radiólogos buenos, hay radiólogos malos, como todo en la vida. Así que es bien importante la educación, como dice Henry. ¿Algo más que quieran decir? ¿Alguna pregunta, algo que quieras comentar para concluir? Gracias, Patricia. Digo de nada. Nada, gracias, Henry. Alguien pueden quitar los mute ahora y pueden hablar en confianza. O sea, Banchi, ¿tú estás ahí? Bueno, en resumen, usen el Sí, estoy onlo. por aquí. Banchi, antes de eso, ¿hay alguna actividad de la APF que quieras mencionar antes de irnos? Pues se están coordinando unos próximos podcasts para que estén pendientes cuando se suban.
Usualmente ¿verdad? Los promocionamos en el chat de PT Today, Ujú. de PT News y en la página. Y prontito estaremos, ¿verdad? Dando la información para la convención, que será en octubre. Ok, perfecto, viste, que siempre hay noticias aquí. Eh, Segundo, tengo que darle las gracias a nuestros auspiciadores. Enud Corp, Best Option Healthcare, Arecibo Medical Health Center, Home Care. Así que a todos ellos les tenemos que dar las gracias porque son los auspiciadores de nosotros, no tan solo del simposio, sino también de nuestro podcast y todas las cosas que hacemos durante el año. Así que se lo agradecemos a ellos que estamos aquí, ¿verdad? Eh, y nada, hay alguien más. Hablen ahora, callen para siempre. Que quiera decir algo en confianza, Raúl, si tú quieres decir algo de algún evento que tú quieras decir, de la página tuya o algo. No, gracias, gracias. Me cogiste fuera de base, pero gracias. Si no me lo pongo en las redes. Gracias, gracias. Está bien, pues nada, alguien más quiere decir algo en confianza. Que no quiero cogerle más tiempo a ustedes porque sé que la diferencia de hora y todo eso, y Henry tiene paciente ahora para ver también ya mismo, dentro de un par de minutos. Así que, ¿algo más? ¿No? No. Bueno, pues gracias a todos, de verdad. Se les quiere. Gracias, Henry, de verdad que sacaste de tu tiempo. Henry está ahora en el proceso de que se acaba de mudar para Puerto Rico para trabajar en el programa doctoral de la Ana G. Méndez, y está en ese ven ahora. Así que, y él fue como él dijo al principio, él fue el que dijo: Mira, vamos a hacer esto. Yo no terminé los casos en el simposio, vamos a hacerlo ahora. Y se lo agradezco porque fue una iniciativa de él, no fue iniciativa de más nadie. Así que gracias, Henry, de verdad, de todo corazón. Eh, y nada, buenas noches a todos, ¿verdad? Y que descansen y los esperamos el mes que viene. Tenemos ya un webinar. Ya tenemos el invitado, no voy a decir nada porque quiero confirmar fecha, pero ya tenemos el invitado. Es de la APF, por cierto. Así que es de la Junta de la APF, y vamos a hablar de un tema bien interesante. Así que nada, los dejo y cuídense. Buenas noches.